Buenas, vamos a resolver el examen de junio de 2014, la opción A, ¿vale? Y tenéis que estar atentos, ¿vale? Y atentas porque en este examen voy a explicar algunas cosas que, bueno, creo que ya las hemos visto, pero voy a insistir en ellas, ¿vale? Una de ellas es la continuidad, ¿vale? Y otra, la regla del L'Hopital, ¿vale? Lo remarcaré en rojo o os haré hincapié, ¿vale? Bueno, en el apartado A lo que dice es que obtenga el valor de un parámetro m para el cual la función f de x, y me dan una función a trozos, ¿de acuerdo? M por x más 1 por e elevado a 2x, ese es el primer trozo, y luego x más 1 por el seno de x partido x, ese es el segundo trozo. El primer trozo es si x es menor o igual que 0, y el segundo trozo, pues para el resto, para las x mayores que 0. Vale, me pide que obtenga el valor de este parámetro para el cual esta función es continua. Vale, vamos a recordar cosas de continuidad, ¿vale? Continuidad. Vale, lo primero, que seguro que ya recordáis, es que toda función es continua en su dominio. Por tanto, esta es la primera premisa importantísima que tenéis que tener siempre en cuenta. Toda función es continua en su dominio. Por tanto, estudiar continuidad es equivalente a estudiar el dominio, ¿vale? Pero ¿esto dónde? En funciones, ¿vale? En funciones, a ver, en funciones que no son a trozos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa en las funciones a trozos? Bien, que además de esto, ¿vale? Además de esto, hay que comprobar la continuidad en los puntos de cambio de intervalo. Hay que comprobar la continuidad en los puntos de cambio de intervalo. Entonces, fijaos, realmente en el ejercicio de este examen ni siquiera me dice para que esta función sea continua. ¿Dónde? Pues en todo R, ¿se entiende? No, ¿vale? O sea, no me dicen que sea continua en R. Me dice que sea continua en x igual a 0. Y justamente ese x igual a 0, si os dais cuenta, es el punto de cambio de intervalo. Es justamente el punto donde cambia de este trozo a este trozo, ¿vale? Bien, pues vamos a, teniendo esto claro, ¿vale? Vamos a recordar cómo se comprobaba la continuidad en un punto, ¿vale? O sea, os he dicho cómo comprobar la continuidad en todo R, que es equivalente a estudiar su dominio, o si la función es a trozos, estudiar el dominio en cada uno de los trozos y luego comprobar el punto o puntos, porque pueden ser varios, en este caso es uno, pero pueden ser varios, esos puntos de cambio que cambia de una función a otra, es decir, que cambia, salta de un trozo a otro, los puntos de cambio de intervalo, ahí hay que comprobar la continuidad. ¿Cómo se comprueba esa continuidad? ¿Vale? En un punto. Repito, aquí solo hay que comprobar en un punto,
porque me lo pide el enunciado, pero si no, tendría que analizar el dominio de esta función, el dominio de esta función y luego comprobar en un punto que es este de aquí. Como el ejercicio me dice solo en un punto, vamos a estudiar esa continuidad en un punto. Bueno, una función es continua en un punto x igual a a, en este caso será x igual a 0, pero yo voy a definirlo como x igual a a, si se tienen que cumplir simultáneamente tres cosas. Que la imagen, es decir, f de a, coincida con el límite de esta función cuando x tiende a a por la derecha y con el límite de esta función cuando x tiende a a por la izquierda. ¿Vale? Esto lo podéis ver en otros sitios, como os lo dicen, que exista f de a. Bueno, pues sí, que exista f de a quiere decir que a pertenezca al dominio, ¿vale? Y luego, que se cumpla esta condición, que los límites por la izquierda y por la derecha coincidan, eso es que exista el límite de la función. Entonces veréis en los libros o en algún otro sitio que exista f de a y que exista el límite y que además coincidan. Bueno, pues yo os lo resumo con estas tres condiciones de aquí, que creo que es más sencillo, ¿vale? Que comprobar estas tres cosas que sean iguales, estas tres, ¿vale? Ahí. Con lo cual, vamos ahora al ejercicio, ¿vale? Vamos al ejercicio. Mirad, ¿qué tiene que pasar para que f de x sea continua en x igual a 0, que es lo que me pide el apartado A? Bueno, pues vamos a calcular f de 0, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y estas tres cosas me tienen que coincidir. Si coinciden, será continua. Si no coinciden, no será continua en x igual a 0. ¿Vale? Venga. F de 0. Pues fijaos, el 0 está aquí, porque es donde está el igual. Bueno, pues sustituimos por 0. Esto queda m por 0 más 1 es 1, m por 1 es m, por e elevado a 2 por 0 es 0. Esto es m por 1, porque cualquier número elevado a 0 es 1. Y esto vale m. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a continuar con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Fijaos. ¿Cuál es la derecha del 0? Está claro que hacia aquí es la derecha, hacia aquí es la izquierda, o sea, las x mayores que 0 son la derecha y las x menores que 0 son la izquierda. Por tanto, voy a empezar antes por la izquierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el fácil, porque me va a coincidir, fijaos. La izquierda son las x menores que 0. Estamos hablando que son estas de aquí, ¿no? Por tanto, tengo que obtener ese límite o el límite de esa función. Es decir, el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué función? De m por x más 1 por e elevado a 2x. Es la función de la izquierda, de las x menores que 0. Bueno, pues si yo sustituyo por 0 esta función, lo había hecho aquí arriba. Ya no lo desarrollo. Es decir, esto va a dar m. ¿Lo veis? No sale ninguna indeterminación, da m. Con lo cual ya tengo aquí dos que me coinciden. Esta de aquí que hemos hecho en primer lugar, esta que hemos hecho en segundo lugar y ahora voy a hacer esta. Bueno, pues esta será el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, cojo las x mayores que 0 que están aquí y que por tanto es esta función. ¿Vale? Bueno, pues será el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Bien, si yo sustituyo aquí por 0, esto será 0 más 1
por el seno de 0 partido 0. Es decir, 0 más 1 es 1, el seno de 0, acordaos que es 0, luego 1 por 0 es 0, partido 0, esto me da una indeterminación. ¿Vale? Bueno, pues esta indeterminación, y voy a borrar aquí la función para tener espacio aquí arriba, la voy a resolver por L'Hopital. Acordaos que L'Hopital era una forma muy sencilla de resolver indeterminaciones infinito partido infinito o 0 partido 0. ¿Vale? ¿Qué decía L'Hopital? L'Hopital decía que el límite cuando x tiende a un número, en este caso es 0, pero yo pongo a, de una función dividida entre otra, es decir, de un cociente. Aquí tengo una función y aquí tengo otra. Pues es lo que me dice L'Hopital, una función dividido entre otra. ¿Vale? Bueno, pues eso será igual al límite cuando x tiende a a de la derivada de la función que está en el numerador entre la derivada de la función que está en el denominador. Es como lo que intuitivamente haríais la derivada de un cociente, pero sabéis que la derivada de un cociente no es así. La derivada de un cociente es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido v al cuadrado. Esta es la fórmula de un cociente, pero esto aquí no me vale. O sea, en L'Hopital es mucho más sencillo porque estoy hablando de límites y hago la equivalencia en un límite que tiene esta pinta por lo mismo pero derivado. ¿Vale? Bueno, pues me quedo con L'Hopital, ya lo habíamos visto en clase pero lo recuerdo, y vamos a aplicar L'Hopital justamente aquí. Aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces el límite cuando x tiende a 0 de esta función será igual al límite cuando x tiende a 0. ¿Y ahora qué hago? Derivo la función del numerador. ¿Cómo es esa derivada? Pues es un producto, ¿lo veis? Luego tendré que hacer derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x más 1? Pues 1. Por el segundo sin derivar. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Más el primero sin derivar, es decir, x más 1 lo dejo tal cual. Perdón, aquí era la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, o sea, este es seno. Más el primero sin derivar, que es x más 1 por la derivada del segundo. Ahora sí, coseno, ¿vale? En esto no podéis fallar. Bueno, pues ya he derivado el numerador. O sea, lo que he hecho aquí ha sido derivar. Y lo que voy a hacer ahora en el denominador también es derivar. Entonces, ¿cómo derivo ese denominador? Pues la derivada de x, obviamente, es 1. ¿Vale? Bueno, pues vamos a resolver entonces ahora este límite de aquí. Si sustituyo la x por 0, ¿vale? Me quedará 1 por el seno de 0, 0, más 0 más 1 por el coseno de 0 es 1, partido 1. Es decir, 0 más 1 por 1 que es 1, 1 entre 1, 1. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? Vale, pues esta indeterminación de aquí
la he resuelto y me da 1. Con lo cual, ¿qué tiene que pasar para que f de x sea continua en x igual a 0? Pues recordad lo que os había comentado. Esta f de 0, límite por la derecha y límite por la izquierda tienen que coincidir, es decir, m1 y m tienen que coincidir. ¿Cómo se cumple esta condición? M igual a 1. Y aquí tenéis la solución del apartado A. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Así se haría el apartado A de este ejercicio. Venga, pues vamos al apartado B. El apartado B ya simplemente me dice que calcule los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función x más 1 por e elevado a 2x. Bueno, pues esa función lo que tendría que hacer es derivarla, igualarla a 0, buscar esos intervalos de crecimiento y decrecimiento, como sabéis, ¿vale? Es decir, si yo tengo esta función x más 1 por e elevado a 2x, vamos a poner f de x si queréis, vamos a derivarla. Lo primero que tengo aquí es un producto, tengo que hacer la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x más 1? 1, ¿vale? Pensad que si tuvierais una función que es así, la derivada sería 1 más 0, 1, ¿vale? Bueno, pues derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de e se queda igual, e. Pero claro, si fuera e elevado a x, pero como es elevado a otra cosa que no es x, que es otra función, en este caso 2x, por la regla de la cadena, cuidado, tengo que multiplicar por la derivada de esa de 2x, ¿vale? Tengo que multiplicar por la derivada de 2x, que es 2. Importantísimo este 2 que surge de derivar esa 2x, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la función derivada, es decir, e elevado a 2x más 2 por x más 1 por e elevado a 2x. Mirad, podría dejarlo así, pero voy a sacar factor común a e elevado a 2x porque está en ambos sitios. E elevado a 2x, si saco factor común, aquí ¿qué me queda? Nada. Acordaos que nada era un 1, ¿eh? Más, y en el otro sitio ¿qué me queda? Pues 2 por x más 1. ¿Sí? Bueno, si desarrollo esto, e elevado a 2x por 1, e elevado a 2x, e elevado a 2x por 2 por x más 1, pues todo esto de aquí. Veis que he hecho bien lo de sacar factor común, ¿vale? Bueno, pues vamos a desarrollar esto. E elevado a 2x por 1 más 2x más 2. He quitado ese paréntesis. Es decir, e elevado a 2x por 2x más 3. ¿Lo tenemos? Bueno, esto, ¿vale? Esa es mi función derivada. Mi función derivada. ¿Qué tengo que hacer para buscar máximos y mínimos y estudiar el signo de esa función para obtener los tramos de crecimiento y decrecimiento? Pues igualar a 0 mi función derivada. Es decir, e elevado a x por 2x más 3 tiene que ser 0. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ello. Como siempre, si tengo un producto igualado a 0, esto es por dos motivos. O porque e elevado a x es 0,
o porque 2x más 3 es 0. Y aquí saco las soluciones, ¿sí? De aquí, x es igual a menos 3 medios. ¿Lo tenemos? Vale. Y de aquí, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, pues tenéis que tener claro que de ahí sale que x es igual, ¿vale? ¿A qué? ¿A qué? A nada, ¿no? ¿Lo veis? Aquí no hay una solución. ¿Puede haber algún número que haga que e elevado a ese número de 0? No. O lo que es lo mismo. X será igual, si yo esta e, si tomo logaritmos, ¿vale? Esta x sería logaritmo neperiano de 0. Y sabéis que un logaritmo neperiano de 0 no existe si ponéis en la calculadora logaritmo neperiano de 0 o logaritmo en base la que sea de 0, os va a dar que no existe, ¿eh? Eso es porque no voy a encontrar, ¿vale?, ningún número que al hacer una potencia elevada a ese número me dé 0, ¿vale? Las potencias nunca pueden dar 0, ¿vale? Bueno, pues conclusión. Candidato a máximo o mínimo lo tengo aquí y por tanto yo tengo que irme de menos infinito a más infinito, menos 3 medios. ¿Y hay algún punto que tenga que poner aquí en esta recta porque no pertenezca al dominio? Pues fijaos que no, porque esta función es un polinomio y una función exponencial. Ambas, el dominio son todos los números reales, con lo cual no hay puntos que no pertenezcan al dominio. Así que el análisis lo voy a hacer en base a esta recta que acabo de dibujar aquí, ¿vale? Bueno, voy a dibujarla aquí arriba para tener un poquito más espacio. Esto lo voy a dibujar aquí. Mirad, habíamos dicho de menos infinito a más infinito y aquí el menos 3 medios. Me surgen dos intervalos, uno aquí y otro aquí. Voy a coger aquí un número, el que sea, por ejemplo el menos 2, y aquí un número el que sea, pues el 0. Si yo hago aquí f' de 0, voy a sustituir aquí por 0 y lo que me sale es e elevado a 0 por 2 por 0 más 3. Esto será e elevado a 0 es 1 por 3, 3, positivo. ¿Lo veis? A la vez voy a hacer también en este intervalo de aquí f' de menos 2. Pues sustituyo e elevado a menos 2 por 2 por menos 2 más 3. Fijaos, esto será e elevado a menos 2 por 2 por menos 2 es menos 4 más 3 menos 1. Es decir, menos e elevado a menos 2. Y esto es negativo, porque e elevado a menos 2 es 1 partido e elevado a 2. Luego, este número va a ser negativo. Este número va a ser negativo. ¿Lo veis? Y por tanto, la conclusión es que si el menos 2 es negativo en todo este intervalo. Aquí es positivo en todo este intervalo. Es decir, en este intervalo es decreciente, en este intervalo es creciente y en menos 3 medios hay un mínimo. Pero lo que me pide el ejercicio es que diga que f de x, no me pide mínimos, me pide f de x es creciente en menos 3 medios más infinito y f de x es decreciente en menos infinito menos 3 medios. Esta sería la respuesta del apartado B. ¿De acuerdo? Ahí la tenéis. Vale, el apartado B sí que no debéis tener problemas para resolverlo, Hemos hecho muchos de este estilo. El apartado A sí que estaría bien, pues eso, que lo entendierais y que practicaréis algún otro ejercicio de continuidad, pues por lo que pueda pasar.
¿vale? Cualquier duda la comentamos en el foro. Nos vemos.